Bienvenidos a Cántico Nuevo. No puedo creer que se nos está terminando la serie de David que hemos llamado Conforme al Corazón de Dios, porque así lo llamó Dios a David. Ha sido un estudio sobre el quebrantamiento basado en la vida de David y hoy lo ponemos todo junto y vemos qué cosas nos enseñó Dios a través de la vida de David, de Jesús que iba a venir y lo que eso significaba. Y hoy vamos a hablar de cómo Dios puede tornar aún nuestros peores errores en una bendición y vamos a hablar de eso. Sí, hay consecuencias cuando desobedecemos a Dios y sin embargo, aún esas cosas Dios puede redimir de alguna forma. Y quiero empezar contándoles una de las historias que, bueno, me dan un poquito de vergüenza de mi vida. Tiene que ver con unas tijeras. Mi mamá era una persona que sabía trabajar muy bien con sus manos. Y cortaba el pelo, arreglaba flores, hacía un montón de cosas. Y un día yo decidí, ya era bastante jovencita, no sé, habrán tenido unos 14 años más o menos, decidí que yo iba a cortar mi propio pelo. Y entonces mi mamá me dice, ¿no quieres que te corte el pelo? Mira que yo te puedo ayudar. Y yo digo, no, bueno, no necesito ayuda, yo lo puedo hacer sola. Y me encerré en el baño con un par de tijeras y empecé a cortarme el pelo. Después me di cuenta que me había quedado un poquito más corto acá, entonces, lo traté de emparejar acá, pero después me di cuenta que me había quedado un poquito más corto acá, y entonces empecé así, y de repente me doy cuenta que me queda 1 pulgada de pelo, y que tengo todo un desastre el pelo, y que no sé, que o no voy a salir de mi casa por muchos meses, o le voy a pedir a mi mamá que por favor me ayude, que me perdone, y que voy a ser su esclava de por vida. No, pero no esclava de por vida, pero que por favor me perdone y me ayude, por favor. Así que salí así como con una cara de tristeza, así como los perritos chiquititos, y le dije: "Mami, me equivoqué, perdóname por haber rechazado tu ayuda, pero en este momento estoy desesperada". Y mi mami, con mucha compasión, me dice: "Siéntate, voy a ver lo que te ayudo". Y me pudo arreglar, terminé con un corte muy cortito, pero por lo menos decente para poder salir a la calle. Y no sé si a ti te ha pasado que creíste que lo podías hacer solo y te diste cuenta que no. Y ¿sabes qué? Dios siempre está con los brazos abiertos, esperándonos para ayudarnos. Y esa fue una de las lecciones que aprendí ese día. Y Dios nos va moldeando, especialmente a los que son líderes, nos va moldeando de esa manera, aprendiendo que no es que nosotros tenemos que hacerlo solo, que no podemos hacerlo solo, que Él nos ofrece su ayuda. Y para este tan importante tema que termina nuestra serie, queremos una vez más darle la bienvenida a la autora Yamilet Bazán. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a ti. Qué linda tu mami. Sí, Ay, no, qué lindo mi mami. te lo Me lo arregló. arregló y era un desastre mi Sí. pelo, pero me lo arregló porque ella tenía una compasión que era más grande que mis fracasos. Oh, Y eso es lindo. algo de lo que Sí, David tuvo que aprender, sí, que el amor, la gracia de Dios son más grandes que nuestros fracasos. sí. Y que aun cuando te has tomado un desvío oscuro, Ujú. eh, eh, vuelves a Dios y Dios te recibe con las manos abiertas, ¿no? Qué Sí. increíble, ¿no? Y usa lo, Sí, lo sí, bello de la gracia es que Dios hasta usa ese desvío, como para tú hacer algo dijiste, hermoso. para llevarte a un nuevo lugar Y nuevas donde... revelaciones y- de Él Exacto. Y después tú puedes ayudar a otros que están en ese desvío ajá, a regresar. Es bello. sí, qué Sí, la hermoso. gracia de Dios. Hoy vamos a ver un capítulo donde no tenemos muchas respuestas y no sabemos muchas cosas. Muchas cosas en la Biblia no las sabemos. Si vamos al segundo libro de Samuel, el capítulo 24, este, el versículo 1, encontramos a Jehová haciendo algo que es un poquito raro para nosotros, no entendemos qué es lo que está pasando. Si quieres leer el versículo 1 de 2 Samuel Sí, 24. y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Bueno, muchas veces el Antiguo Testamento muestra como que Dios está provocando algo malo, que está siendo activo, cuando en realidad Dios lo está permitiendo. Mm. Entonces a veces utiliza esos verbos que dice, Jehová incitó a que David haga lo malo. Pero en realidad, por suerte, en este caso tenemos otro lugar que nos explica qué significó eso. El primero y segundo de Samuel son los libros que hemos usado para la historia de David. Pero también la historia de David está en Primera de Crónicas. Y hoy vamos a hacer la historia esta desde Crónicas. Y vamos a ir a Primera de Crónicas, el capítulo 21.
Y ahí se nos aclara qué quiere decir esto, porque Dios está permitiendo algo que Él no está iniciando, que otro poder está iniciando, porque está incitando a David a pecar. Y entonces ahora sí lo vamos a leer del otro punto de vista, que es Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 en esta vez. Aprecio tanto, no quiero que pase este tiempo, aprecio tanto dos cosas, que no le tienes miedo a ir y leer capítulos, historias Difíciles. difíciles, y número dos, que cuando las lees sabes cómo regresar y ir y Sí, sí, ver lo porque que, no, lo que es que la nosotros Biblia se explica sabemos a no sí lo misma. vemos. La Biblia se explica a sí misma y si estudiamos profundo encontramos las respuestas. Y eso Sí, es lo hermoso. sí, Sí, bello. Pero ahora leo. sí. Pero Satanás Ujú. se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Ahí Israel. está, ahí nos Ahí, damos cuenta cuál era el poder. Dios permitió que pasara esto, pero era Satanás el que le sí. hizo pecar este, Ujú, a David. ¿Y por qué es un pecado el censo? En este momento acá en Estados Unidos hay censo a cada rato, sí. que estaba contando. Bueno, lo que pasa es que en el tiempo de David era una teocracia. Dios era el que era realmente el rey. Ujú, ujú. Y entonces nos vamos a dar cuenta en un momentito que David empieza a sentirse un poquito, está creciendo mi reino, tengo una armada bastante grande y que el censo no fue de todas las personas, fueron de los que podían sacar espada. Y vamos a Mm, leer eso en un momentito. O sea que mm. él quería saber cuán grande era su poder para pelear, para poder... Se le olvidó del principio que el poder que él tenía Era de Dios. era de Dios. Las piedrecitas ya se las había olvidado. Era No de eran la Goliat. gente. Sí, sí, sí. Sí, entonces eso fue lo que pasó y nos damos cuenta que hasta Joab, que era un hombre con pocos escrúpulos, se da cuenta que esto va a ser un pecado contra Dios. Si quieres leer el versículo 2 y 3, estamos en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 2 y 3. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Ujú. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que ¿Qué será será para pecado, a que será Israel? para ¿Qué pecado. será Israel. para O sea que aún Joab te da cuenta que este? esa motivación que está teniendo, ya sea que fuera por orgullo o por confianza propia, es algo que está haciendo contra Dios, David. Sí. Y le dice, ¿por qué vas a hacer esto? Y entonces dice aquí que David no lo escuchó, Ujú, versículo 5, ujú. había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Eh, Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Así que el censo es cuánta gente que puede usar espada tenemos, y tienen más de 1,5 millones de personas que pueden pelear. Entonces, ya sea por orgullo o confianza propia, David dice, estamos bastante seguros acá. Y Dios dice, mm, pero yo soy. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso de nuestra manera, en Mm, un sentido, verdad? En sí. nuestros hogares, nos empezamos a olvidar ¿De dónde de dónde, vinimos y el poder que quién está nos detrás? da lo que tenemos, ¿Quién protege? ¿Quién quién provee? protege, y entonces empezamos a buscar maneras de, um, to grow our Sí, kingdom, sí, de de crecer crecer nuestro nuestro reino, reino sí. y no reconociendo que el reino le pertenece a Él. Exactamente, así es. Y Wow. esto desagradó a Dios justamente porque David no estaba reconociendo esto. El versículo 7 del mismo capítulo dice, ese mismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Y dijo David a Dios, he pecado grandemente al hacer esto. Sí. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. Mm, Y ahí nos damos cuenta la responsabilidad de los líderes, porque ahora sí, por lo que hizo el líder va a venir una consecuencia. sí, ¿Qué me puedes decir de que somos, cuando somos líderes, somos responsables? sí, es la responsabilidad. Todos quieren ser líder porque les da Les con parece los tiempos y autoridad. autoridad, y no se dan cuenta que el líder está ahí para servir, y cuando no servimos bien, Ujú. entonces causamos mucho Mucho dolor daño, a mucho daño. muchos, a mucha gente. Y Y eso, eso, y se ve ahora, lo estamos viendo nosotros en sí, nuestro sí, tiempo, sí, sí, y en muchos niveles. en muchos A niveles. veces el país, a Sí, veces la sí. Y a iglesia, a veces veces las nuestro familias. hogar, a veces en nuestro hogar, nosotros queremos ser el líder del hogar, pero entonces no estamos siendo responsables de Ujú. reconocer Mm. que lo que estamos viendo en nuestros hijos, A lo que veces estamos, consecuencia de lo que nosotros hemos hecho. somos nosotros, Ah, sí, es wow. difícil. Eso me hace decir, ay, Señor, ayúdanos, por favor, a Sí, todos los que somos sí. líderes. Y entonces le dicen a David,
así ha dicho Jehová, versículo 10, tres Ujú. cosas te propongo y tú escoges, y ninguna de las tres era linda. Va a Mm, ser el castigo que va a recibir el pueblo de Israel porque su líder hizo algo malo. sí. Versículo 12. Escoge para ti o 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Qué difícil, ¿no? Ninguna de estas partes No. es fácil, ¿no? 3 años de hambre, o 3 meses de ser derrotado, o 3 días de pestilencia. Ujú. Es terrible. Y David dice en versículo 3, estoy en grande angustia, ruego Sí, que yo caiga en las manos de Jehová, sí. porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres, que dice, yo no quiero que ni la derrota, ni los 3 años de hambre, yo me voy a poner bajo la espada de Jehová. Sí, Qué sí. difícil, ¿no? Porque ahora el pastor, empezamos esto con él siendo un pastor y sus ovejas, ¿verdad? Sí, sí, Y ahora él se está dando cuenta, sí, cualquiera de esta decisión, ¿a quién les da daño? A sí. mis ovejas, Mis ovejas. a Y, mis y- y dice ovejas. aquí el versículo 14 que murieron de esa pestilencia porque Sí, él eligió la pestilencia de 3 días. ujú. 70.000 hombres en Israel Sí, murieron sí. bien, bien triste, bien terrible. Y de repente dice versículo 15, envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando estaba por destruir Jerusalén, que es la ciudad de David, Ujú. Jehová le dice al ángel, basta ya, detén tu Sí. mano. Y el Mm, ángel de Jehová dice que estaba junto a la era de Ornán Jebuseo con la espada en la mano, y Jehová le dice, detente. Y ahora empieza algo interesante. mm, Porque Jehová ha hecho cosas en patrones para que cuando ocurran entendamos de su misericordia, de su ujú. perdón. Y esto es una de las cosas más importantes que vas a aprender en toda la Biblia. Así que toma atención. El ángel de Jehová estaba en este lugar que era la era de Ornán Jebuseo. Acuérdate que los jebuseos habían vivido en Jerusalén antes que David Mm, lo ujú, tome, ¿no? ujú, Y entonces está ahí el ángel para seguir con la espada y Dios le dice que vaya y compre ese campo de Ornán Jebuseo. Y entonces va a hacer un altar ahí, versículo 22. Ahí va a comprar David ese campo donde está parado el ángel con la espada y dice, necesito este campo. Versículo ujú. 22. Y dice David a Ornán, Ornán. dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese Cese la la mortandad mortandad del en el pueblo. pueblo. Y entonces Ornán se lo quiere regalar y David dice, no, lo No, tengo que no. comprar. Y entonces compra y edifica un altar. Vamos a edificar un altar. ¿Me ayudas a Sí, edificar un sí, altar? claro. Aquí vamos a poner algunas piedras. Estamos en un campito del Jebuseo. Ahí hace un sacrificio, David, y para la mortandad. O sea que Dios le dice al ángel, para ya tu mano y no sigas matando. Y ahí para. Bueno, algo increíble pasa con eso y hoy se los voy a explicar y esto me pone, como decimos en Argentina, a piel de gallina, porque había un significado por lo que Dios paró en este lugar, porque este lugar llegaría a ser el lugar donde sería el templo de Salomón. Qué Ujú, increíble, ¿no? mm, Pero no solamente el templo de Salomón, sino que había todavía más significado de esto. Y les quiero mostrar todo esto porque después se los quiero explicar, porque la Biblia está llena de estas cosas y es muy importante que ustedes se den cuenta que las cosas no son arbitrarias en la Biblia. Vamos a Segunda de Crónicas capítulo 3, versículo 1, donde se va a poner junto todo esto, donde Dios le dijo al ángel, para tu espada en este campo de Ornán el Jebuseo. Ahí había pasado algo antes y ujú. pasaría algo después en el Después. mismo lugar. Así que vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Ok, Jebuseo. así que, ¿te diste cuenta que había otro nombre aquí que no habíamos hablado Sí, antes? En el monte, ¿qué monte dice? Moriah, Ok, Moría, sí, Moria, le decimos en Moria, español, sí, sí, en el monte Moria. Mira, ustedes conocen la increíble historia del monte Moria. Esto es Génesis 22. ¿Te Mm, acuerdas cuando Abraham tiene su hijo mm, Isaac, el de la promesa? ujú. Y Dios le pide ¿qué? ¿Qué le pide Dios? Que le dé Que le su dé su hijo. hijo, que lo sacrifique. Ujú. Y, y le dice tres cosas. Después léanlo. En Génesis 22 le dice,
toma a tu hijo, ve y sacrifícalo. Y Abraham dice, pero ¿cómo si ese es el hijo de la promesa? Sí. Ese monte Moria es este mismo lugar. Wow. Increíble, ¿no? Y ahí cuando Abraham está por sacrificar el hijo y está por matar su hijo, el ángel le para la mano Sí. y dice, Mm-mm. alto, Ujú. pare, alto. Y dice, no le hagas mal a tu hijo. Sí. Y dice, en este monte será provisto un sustituto. Y en ese momento, Abraham vio un animalito, Ujú. hizo las 3 cosas que Dios le había pedido. Fue, lo tomó y lo sacrificó Ujú. en lugar de De. su hijo. Ok. Ahora, en el mismo lugar, pare alto el ángel la pestilencia. Un sacrificio. Wow. ¿Te das cuenta de lo que está Wow. pasando? Wow. Es increíble. Sí, lo es. Y entonces, después de eso, ahí va a ser el templo, donde se harán los sacrificios que Ujú. prefiguraban el hecho que vendría un sustituto, Ujú. pero ese sacrificio de Cristo no sería parado, porque Él era el Sí. sustituto al que todos los otros sacrificios habían Sí. señalado. Pero Sí. ahí siempre se paraba la mano, Sí, se ya. paraba. La de Ujú. Abraham se paró, la del ángel se paró, y ahí sería el templo, y ahí en ese monte moriría Cristo. Wow. ¿No te parece No, increíble? gracias, gracias. Sí, me Sí, encanta la luz que viene cuando cuando estudio contigo, porque tú has hecho todo esto, este research y poder ver hacia atrás y hacia adelante adelante. me da tanta paz a mi futuro, Ujú. a lo que no puedo ver, porque Sí. ya sé, Sí, sí, sí. Dios sí, tenía sí, ya patrones tenía, históricos y geográficos para enseñarnos que vendría uno que sería nuestro sustituto y sí, que por eso para la mano, por eso no recibimos todas las consecuencias de lo que hemos hecho, por eso tenemos la vida eterna a pesar de nuestros pecados, sí, porque había uno que fue prefigurado en el monte Moria, cuando paró la mm, mano de Abraham, sí, 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 cuando paró la mano del sí. ángel, cuando David se equivocó, Ujú. y el perdón de Dios es tan grande que Dios puede aún tornar ese lugar en una bendición. Sí, Es algo sí. La increíble. muerte daría vida. La La muerte, muerte daría vida. sí, la muerte de Cristo daría vida. Y tengo una cita acá que les quiero leer antes de mostrarles uno de los videos más hermosos que yo he visto en mi vida. Es la cita de un académico que se llama Brown, que dice, ¿cómo puede ser que en uno de los lugares que más feo se equivocó David, Dios iba a revelar que ahí iba a ser el templo? Como algo Sí. bueno podía salir de lo malo, ¿no? Ujú. Y Él acá tengo la redime. cita. Ujú. A pesar de la culpabilidad de David al pedir un censo de Israel, su pecado lleva a la designación de la parcela de Ornán como lugar elegido por Yahweh para su altar y templo. A pesar. A pesar de eso, esa misma gracia de Dios que triunfó sobre los pecados de David y que resultó en el establecimiento de la casa de Dios en este caso, sigue siendo el principal atributo de Dios disponible para los seres humanos. Ah, Disponible a través del arrepentimiento y extendiéndose para atraer y sostener a los débiles, Dios mismo siempre toma la iniciativa para levantar a los qué bello. caídos. Sí, Dios, esto Dios, Dios. es de un Sí. profesor que se llama Brown y lo puse en mi libro. Esto es parte del libro que yo escribí que tiene los Ujú, 12 ujú. capítulos de estos 12 Sí, shows, porque me pareció increíble esa habilidad que tiene Dios de sí, tomar mis peores momentos, desvíos, sí. y hacer algo hermoso. ¿Qué te parece eso? Él toma, si él puede tomar donde hay muerte y dar Ujú, vida, ujú, vida, ujú, ¿no? ¿Qué no puede hacer Dios para ujú, nosotros? Y de una manera práctica, para mí esa gracia es la gracia que a veces nosotros we're really hard, somos bien ujú. difíciles en sí Ajá, sí, sí, mismo. sí, Y sí. yo me recuerdo, ese es el Dios tiene esa compasión Sí, 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 conmigo. sí, sí, como mi mamá Sí, conmigo sí, con las tijeras. sí, 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 no, Dios, la gracia de Dios te puede cubrir y la sí, gracia de Dios tiene la habilidad de cambiar sí, sí, el sí. futuro, el Sí, presente, pero exacto. tenemos que confiar en eso. Sí, para mí es muy importante y me llena de certeza saber que mis peores Sí, desvíos, sí, los más oscuros, los que me dan más vergüenza, Dios no solamente me pudo traer de esos desvíos, sino que pudo hacer algo bueno. sí. Ese versículo Romanos 8:28, a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Y uno dice, ¿todas? ¿Aún los Sí, desvíos que sí. yo he tenido en mi vida? Ujú, Sí, ujú. aún esos. Sí, ese es el poder que Él tiene si Sí. confiamos en Él. Ahora David es rey, Mm, David es un líder y sin embargo todavía está aprendiendo lecciones sí,
sobre la gracia de Dios, Ujú, sobre el corazón de Dios, ujú. y él va a llegar a creer que aún desvíos, yo siempre digo el GPS de Dios, Ujú, el ujú. sistema de Sí, posicionamiento de la gracia de Dios, no solo me puede traer recalcular, 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 sino que puede hacer una bendición sí. de una situación que fue mala, ¿no? Y Ujú, en este caso se va a revelar que el lugar donde paró Dios, o sea, sí. acá tenemos, paró Dios la mano de Abraham Ujú, para mostrar que vendría un sustituto, ujú. que en ese monte será Sí, provisto, dice Génesis sí, 22. Después paró sí, la mano del ángel en el mismo lugar y que en ese monte iba a morir Jesús sí. y nadie iba a parar esa mano porque él era el sustituto al que todos Sí, los otros estaban señalando, sí. ¿no? Es algo hermoso cuando Es se... bello, es bello. Y es importante para nosotros reconocer el tiempo de Dios. También aquí está David viviendo en un tiempo. Ujú, Tú lees ahora Salomón ujú. viviendo en otro tiempo. Sí, Abraham viviendo Sí, antes. viviendo antes. Jesús viniendo, ¿verdad? Nosotros nos olvidamos del long view, le decimos, Sí, el sí, sí, largo, sí, sí, la vista de la vista todo. larga, ¿no? Ujú. Que parte de nuestra confianza en Él es nosotros reconocer la limitación de nuestra vista. Sí, ¿Verdad? David está aquí. es verdad. Él ni sabe todo lo que viene, en un sentido, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros, tú y yo lo podemos ver. Así es, así es. Mm, Muy hermoso. Y antes de terminar y de despedirnos, quiero mostrarle uno de los videos que para mí es uno de los videos más hermosos, que muestra que todos los personajes del Antiguo Testamento realmente estaban señalando a Cristo, que estas historias no son de historias desconectadas, que es todo el plan de salvación del Génesis al Apocalipsis y que todos estaban señalando a Cristo, inclusive la historia de David. Así que vamos a ver este video y después terminamos despidiéndonos. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús.
Me encanta ese video, espero que a ustedes también les gustó, porque la verdad Sí. que es hermoso. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo No. narrativo del Redentor. Ujú. Así que todos los personajes nos estaban llevando allí, ¿no? Y qué cosa hermosa Jesús, de entender eso, sí, ¿no? sí. Y me encanta esa frase, hay un mejor, hay Hay un mejor y aquí y verdadero, Adán, verdadero. David, Y Moisés. todavía hay, Sí, todavía todavía está. hay. Así es. Y saben que yo siempre le digo a la gente que piense que la Biblia va desarrollando el mismo tema y más, y más, y Mm, más hasta que mm, toca la cruz. Y ahí vemos el significado completo de algo. O sea mm. que cuando vemos lo que pasó con Abraham, cuando vemos lo que pasó con David, etcétera, etcétera, y de repente vemos, oh, así que esto estaba señalando al Salvador, porque va creciendo en significado para que aprendamos que toda la Biblia es acerca de Jesús. Y Ujú. una vez que entendemos esto, empezamos a entender un poquito más sobre la vida de David. David Dios le fue revelando el corazón de Dios. Ujú. Y fue conforme al corazón de Dios porque él llegó a creer que aún sus desvíos, y si uno lee los salmos se da cuenta de esto, que aún sus peores desvíos y pecados, Dios los podía tornar Sí, en alguna bendición para la gloria de Dios, ¿no? sí, Eso no te llena de... sí, de gozo. Empezamos nosotros hablando de quebrantamiento, Sí. ¿verdad? Ujú. Y ahora terminas con el quebrantado Jesús el quebrantado. que nos da a nosotros la vida. Y David, aunque no sabía todo eso, nosotros podemos mirar y Y verlo. verlo y ahora conectarlo. Sí, Muchas gracias bello. por haber estado con Gracias. nosotros en toda la serie. Fuiste Gracias. una gran, gran bendición. Y ahora sí terminamos nuestra serie de Conforme al Corazón de Dios. Y quiero decirte que la gracia de Dios es más grande que todos tus fracasos, que todos tus desvíos, que todas las cosas que te salieron mal y que todos los momentos difíciles de tu vida. Inclusive Él nos puede usar para su gloria por esas cosas que hemos pasado. Pero a pesar de nuestras heridas, Dios nos puede usar y nos ha salvado. Puedes vivir con la certeza de la salvación y aún tus heridas pueden darle gloria a Dios. Yo creo que David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios porque llegó a creer que la gracia de Dios era suficiente para cubrirlo a él. Y yo creo que por eso se llamó conforme al corazón de Dios. Es obvio que no era porque fue perfecto, es obvio que no era porque nunca se equivocó, sino porque creyó que la gracia de Dios era más grande que sus fracasos. Y te invito a que tú también llegues a creer eso, en tu salvación, que la gracia de Dios es suficiente y que Él puede redimirte y que te ha redimido en la cruz y puedes ser una persona conforme al corazón de Dios.